Bueno, y en otra de las noticias del día, en materia internacional, Angela Merkel dejó oficialmente el poder en Alemania tras desempeñarse por 16 años como canciller. En su reemplazo asume el socialdemócrata Olaf Scholz, quien, lo decíamos, fue canciller, vicecanciller y ministro de Finanzas del gobierno saliente de Merkel. Y para conversar sobre su legado, esta nueva etapa de Alemania, estamos con Paulina Stroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y aquí en el estudio y académica además de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, feliz de estar primera vez contigo. Sí, presencialmente. Acá, presencialmente, claro, porque era mucho Zoom. Sí, mucho Zoom, mucha pantalla, pero de todas maneras ahora es un buen día, ¿no? Además porque es una nueva etapa en Alemania, pero primero hablar del legado de Angela Merkel y ver que ahora se viene con un carisma nuevo, ¿no? En ese país. Mira, el legado, si uno lo pudiera resumir, es pensar que hay toda una generación para los cuales la pregunta es, no es si es ser gobernado por una mujer o qué es ser gobernado por una mujer. La pregunta es qué es ser gobernado por un hombre. Porque imagínate, son 16 años, ella tiene el récord absoluto, incluso le ganó a Helmut Kohl y a Konrad Adenauer. Por lo tanto, hay toda una generación que siempre estuvieron con Angela Merkel como la canciller. Su legado evidentemente tiene luces y sombras, pero si hay que hacer un resumen, ella fue la canciller de las crisis. Ella tuvo una seguidilla de crisis desde que asumió, muy importantes tanto para Europa, para el mundo y para Alemania, de las cuales tuvo críticas, pero también tuvo muchos éxitos. Eso de hecho tenía para preguntarte uno de los puntos cuáles habían sido las crisis que más marcaron el mandato de Angela Merkel, porque uno, claro, se le viene a la memoria la crisis migratoria, por ejemplo, la pandemia, que ella misma lo dijo en alguna oportunidad, pero y con las críticas que llevaron las medidas, por ejemplo, de restricciones al interior de Alemania, aún así ella se salía fortalecida de alguna manera, no sé si en todas las crisis que tú no vas a enumerar, pero de algunas de ellas sí lo hizo. En algunas sí y en otras tuvo costos bastante altos, al punto que ella gobernó en coalición. Y en gran coalición, es decir, con los socialdemócratas, porque no logró obtener los escaños necesarios para o gobernar como partido único o gobernar con un partido más pequeño que no fuera su adversario eterno, que era la socialdemocracia, cosa que no logró. Y eso fue producto también de los costos que tuvo por la crisis. Primero la crisis económica, ella asume en el año 2005, la crisis económica parte el 2008, viene la crisis del euro, donde fue una gran crisis, ella fue muy criticada por las medidas de austeridad, donde Alemania no quiso, y aquí fue muy duro, sobre todo el que era en ese tiempo su ministro de Finanzas, respecto a las medidas que había que adoptar con el sur de Europa, con los países que estaban en quiebra, como era Grecia, Italia, también el caso de España, Portugal, Irlanda, y donde en un momento el euro estuvo en juego. Y ella defendió finalmente el euro, pero a cambio de medidas de austeridad, lo cual también le trajo, sobre todo en el sur de Europa, mucha polémica. Luego nos encontramos con la crisis, evidentemente la migratoria, el año 2015-2016, donde ella tuvo una actitud súper a contracorriente al resto de los países. Fue de recibir a los refugiados, incluso está esa palabra de bienvenidos al continente, bienvenidos a Alemania. Y también eso tuvo sus costos políticos, pero humanitarios también, o sea, desde el punto de vista humanitario también. ¿Cómo se explica, no, en una líder, en este caso, que tenga ese concepto que tanto problema trajo a ella, estos costos políticos quizás, por los refugiados, ¿no? Y que hay un tema de concepto, que los veía a través de tus redes sociales en la mañana, que es tan distinto a lo que se ve, por ejemplo, en América Latina o con la crisis migratoria de ahora en distintas partes del mundo también? Yo creo que esto es parte de la historia, hay que conocer, hay que saber que Angela Merkel, si bien nació en la República Federal Alemana, ella desde muy pequeña se fue a vivir en la República Democrática Alemana. Su padre era pastor y se fue justamente cuando desde la República Democrática Alemana se querían venir a la parte occidental. Su padre decide irse a la parte oriental y ella creció en la República Democrática Alemana, ella creció en un sistema comunista, ella crece en un sistema privado de libertades y es dentro de ese sistema donde ella valora la
libertad, valora la democracia, valora los derechos, y ella tiene todo un camino dentro de la República Democrática Alemana, Berlín Oriental, cosa que cuando cae el muro, o cuando se derriba el muro, como prefiero decir, porque fue la gente quien echó abajo el muro no cayó solo. Ella tiene ese concepto de libertad, ese concepto de la gente que está arrancando, de la privación justamente de una serie de garantías, derechos, condiciones mínimas, bienestar, y eso es lo que a ella la motivó muchísimo en la crisis de los refugiados. Y versus sus opositores o los costos políticos que esto le llevó. También cómo se explica, ¿no? En una sociedad dividida literalmente en algún minuto de la historia, pero que debiese quizás, o uno lo piensa desde el lado solidario con aquellos que vienen arrancando de crisis. ¿Cómo cuánto le costó recuperarse o levantarse de eso a Angela Merkel? Le costó mucho porque esto tuvo costos políticos. De hecho, una de las consecuencias políticas importantes que tuvo es que había surgido años atrás un partido que es Alternativa para Alemania, un partido de ultraderecha, que primero había surgido como un partido anti-euro, anti-Unión Europea, pero que se dan cuenta que con el tema de la migración tienen un sector de votos, un electorado que ganar. Y crece mucho Alternativa para Alemania y logran entrar al Bundestag, al Parlamento alemán, por primera vez en la historia en las elecciones anteriores, en el 2017. Y eso fue un costo político grande que tuvo Angela Merkel. Además que ella pretendía en las elecciones anteriores no gobernar en gran coalición con los socialdemócratas. Y trató de hacer una coalición parecida a la semáforo, a la de ahora. Sí, que vamos a... Pero en esa época se llamaba la coalición Kenia, por los colores. Pero era una negociación, se sentaron a negociar con los verdes y con los liberales. Pero finalmente eso no funcionó y se vio la presión de nuevamente tener una gran coalición con los socialdemócratas. El gobierno tambaleó muchas veces, se pensó incluso que ella podía haber caído su gobierno en un sistema parlamentario, pero logró resistir. Pero lo que ocurre es que en las elecciones, cuando ella decide no ir a la reelección, ¿quién la iba a suceder? Él sacó el peor resultado de la historia de la democracia cristiana, y eso da cuenta que había mucho voto merkeliano, más que de la democracia cristiana alemana. ¿Cómo aparece Olaf Scholz, que va a ser quien ahora, y quien ya es, ¿no? Hoy día precisamente comienza a ser el canciller de Alemania después de esta época? ¿Quién es? ¿Cómo surge? Y ahí vemos precisamente la ceremonia, Paulina, en una persona que el carisma no tenía, a diferencia además si uno se pone a comparar con Angela Merkel, ¿no? Sí, él es... La verdad es que, primero, él no es nuevo en política, tal como tú lo decías, él es parte del gobierno de Angela Merkel, él es vicecanciller, él además era el ministro de Finanzas, y si hay un ministerio importante en Alemania, pero para el resto de Europa, es justamente el Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, él no es nuevo, de hecho, esa era una de las garantías que le presentó, digamos, al público alemán en estas elecciones, porque él era el más merkeliano de los candidatos que se presentaban en esta elección, que le ofrecía al público alemán estabilidad, continuidad de lo que venía haciendo Angela Merkel. Entonces, la socialdemocracia, que estaba en el suelo, le había ido muy mal en las últimas elecciones, logra repuntar de una manera impresionante. ¿Por qué? Uno, porque el candidato era malo, el de la democracia cristiana alemana, porque no era Merkel, porque además había mucha crítica por parte de la democracia cristiana alemana a que ella se había como izquierdizado, que se había ido muy al centro, que había adoptado políticas que eran más propias de la socialdemocracia, más propias de los verdes, como el tema de las centrales nucleares, de anunciar de que no iba a continuar con las centrales nucleares. Entonces, había un voto que era mucho más de Merkel que de la democracia cristiana, que hicieron muy mala campaña. Y aquí es donde, por un lado, los verdes suben, menos de lo que indicaron las encuestas, los liberales suben, pero sube muchísimo la socialdemocracia, porque si hay algo que le gusta a los alemanes es la estabilidad, la continuidad y las certezas. Y eso Olaf Scholz lo representó mucho mejor que el candidato de la democracia cristiana. Entremos al semáforo ahora para explicar, porque fue tema, ¿no? Cuando había que armar gobierno, coalición o alianza. Y acá entra lo que en alguna vez tuvo
otro concepto, ¿no? Por los colores. Kenia. Kenia. Y ahora lo de los semáforos está muy bien graficado con lo que tú nos mencionabas. Sí. Y semáforo además por los colores del semáforo. Sí, bueno, aquí estamos. El rojo, que representa la socialdemocracia alemana, el verde, el Partido Ecologista, el Partido Verde, y el amarillo son los liberales. Entonces se habla de la coalición semáforo, que es un tripartito, que es por primera vez en la historia, desde la República Federal Alemana, que se crea en 1949, en que son 3 partidos quienes van a gobernar. Siempre habían sido 2, ya fuera gran coalición, como yo te contaba, o fuera el Partido Verde, que gobernó, en realidad los socialdemócratas gobernaron un periodo con los verdes, o la democracia cristiana, que gobernó en algún momento con los liberales. Esta coalición es inédita. Nunca se había dado, y por eso que están tan puestos los ojos encima, porque además vienen con muchas novedades, está muy adaptada a las necesidades que ahora tiene Alemania y las necesidades que ahora tiene Europa y el mundo. Entonces, por un lado, nos encontramos con un gobierno paritario, un gobierno tripartito, un gobierno que plantea, y este concepto a mí me gusta mucho, de una economía ecosocial de mercado. Sí. Porque los liberales ponen el tema mercado, los socialdemócratas junto a los verdes ponen este sentido más social y la ecología, y ese es el concepto que están tratando de desarrollar y donde tienen grandes desafíos para hacerlo. ¿Y cómo han cambiado, Paulina, las necesidades de Alemania? Que me imagino que en la misma línea de otras partes del mundo, en América Latina también, por la pandemia, por los temas medioambientales, cambio climático. ¿Cómo se hace cargo este nuevo liderazgo con estas nuevas necesidades? A ver, esas necesidades, obviamente la primera urgencia, y así lo dijo tanto Angela Merkel antes de irse como Olaf Scholz ahora que asume, obviamente es la pandemia. Y dentro de la pandemia es la recuperación económica, las cifras están muy altas de contagios en Alemania, hay mucha gente sin vacunarse, y eso es un grave problema, incluso se está pensando en hacer la vacuna obligatoria. Y como ha pasado también en otros países de Europa. Sí, Austria ya está sí, con confinamiento, partió con confinamiento, primero de los no vacunados, luego de todos, ahora el día lunes van a liberar a los no vacunados, pero las medidas están muy estrictas porque están colapsando. Yo estuve hace 2 semanas en Europa y ¿usan mascarilla? Porque en Holanda, nada. Es muy América Latina andar con mascarilla en Europa en estos días. Yo te digo, yo estuve en Holanda, estuve en Ámsterdam y en Leiden, y estuve también en Italia, en Bolonia. Los italianos usan mucho más la mascarilla y mucho más te piden el control y tienes que hacerte test antígenos y demostrar, y eso te permite, porque además los italianos sufrieron mucho. Pero me sorprendió en Países Bajos. Sí, o sea, nada de mascarilla, y además las protestas eran tremendas en contra de las medidas que está adoptando el gobierno de Mark Rutte. Eso te iba a preguntar, que tiene que ver con Alemania, pero tiene que ver con pandemia y hay tanto tema, ¿no? Pero el tema de la vacunación en países europeos y en Alemania, como la situación sanitaria ahora, ¿es por qué? ¿Por las libertades? ¿Porque hay una resistencia a la vacuna? ¿Porque no ha habido suficiente aquí este Estado, como siempre uno lo ve como de ejemplo, el Estado benefactor? ¿Qué ha pasado ahí con el tema de la inoculación, Paulina? Mira, es bien interesante porque ahora tienen vacunas. Por lo tanto, no es como lo que ocurre en África, no es lo que ocurre en algunos países en América Latina, donde no hay vacunas. Aquí hay vacunas. Hay un grupo importante que no se quiere vacunar. O sea, si tú ves los porcentajes de no vacunación en estos países, es impresionante. Y al mismo tiempo la Comisión Europea sacó un estudio en el cual la relación entre los países que están teniendo problemas con las personas que están llegando a las UCI, que se están muriendo, el sistema está colapsado, en Alemania, en Países Bajos, están derivando pacientes a otros países. Sí. Es el porcentaje de personas no vacunadas. Mientras más alto el porcentaje no vacunado, están teniendo más crisis sanitaria. Y si tú me preguntas por qué, que era la gran pregunta que yo me hacía, ¿por qué no se vacunan? Yo diría que hay 2 grandes grupos. Hay uno que de verdad son antivacunas por convicción. No quieren nada que sea químico, en el cuerpo, que quieren lo natural y que no creen en las vacunas por convicción. Hay un sector que es ideológico. Ellos son libertarios. Ellos lo que plantean es que el Estado no tiene que intervenir en sus derechos y que ellos tienen el derecho y la libertad para no vacunarse y para circular libremente. Entonces están en contra del pase verde, por ejemplo. Claro. Y
Y las manifestaciones han sido, pero muy violentas, fueron muy violentas en Alemania, cuando yo estuve ahora en Países Bajos, en Rotterdam y en La Haya, y hace poco en el mismo Bruselas. Terminan, pero muy violentas. Entonces, hay un tema de resistencia a vacunarse. El problema es que los que están llegando a las UCI son los no vacunados. Entonces ahí los gobiernos lo que están haciendo ahora es tratando de establecer medidas mucho más restrictivas y volviendo a Alemania, Olaf Scholz ha planteado justamente eso. Va a ser un gran desafío para él. ¿Quién es? Leía en algunos aspectos que uno va conociendo de un líder de esta magnitud, reemplazando también a otra lideresa, ¿no? Que tenía que ver con su vida. Por ejemplo, él bajó de peso, él dejó de tomar para asumir este nuevo cargo. De beber alcohol, me refiero, a varios aspectos que comienzan a ser como más cercanos quizás de la vida más íntima de este liderazgo. ¿Cómo es Scholz ahora, que va a ser una persona yo creo mucho más reconocida ahora que asume como el guía en reemplazo de Angela Merkel? Mira, en general él es de bastante perfil bajo, a diferencia de otros líderes de la socialdemocracia que finalmente no lograron cautivar dentro de la socialdemocracia como líder. Y tienen eso, es muy parecido a Angela Merkel, bastante austero también en ese ámbito. No es muy de luces, no es el liderazgo Sarkozy, no es el liderazgo Berlusconi, no es el liderazgo de otros líderes de Europa. Yo creo que él va a mantener un poco esa idea de que el Estado está por sobre el canciller o la canciller, en el caso de Angela Merkel, y además porque tiene que lograr, él es de mucho consenso, y eso es muy importante porque las negociaciones que finalmente se llevaron a cabo fueron muy cortas. Angela Merkel se demoró 6 meses en formar gobierno la vez anterior, porque tuvieron las negociaciones fallidas con la coalición Kenia, hasta que tuvo que finalmente negociar. Y fue el periodo más largo que Alemania estuvo sin gobierno en función, en ejercicio. En cambio, él es mucho más abierto y además está dando señales muy interesantes porque además de tener un gobierno paritario, por ejemplo, le dio puestos claves a mujeres. Le dio el puesto del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior a mujeres socialdemócratas. Entonces, no es que le haya dado cualquier cargo. En el caso de los verdes, y se sabía, los verdes ya lo tuvieron el gobierno anterior con Gerhard Schröder, tuvieron el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora de nuevo lo tienen, y también se sabía que el Partido Liberal quería el Ministerio de Finanzas. Entonces, para lograr eso tan rápido, mes y medio, dijeron antes de Navidad y lo lograron, bueno, es también el perfil de Olaf Scholz de negociar, de buscar consenso, más aún en la urgencia que tienen. Eso como fortaleza. Como fortaleza. Y yo creo que una de las cosas que uno no se imagina de los desafíos que tiene Alemania, porque tú nombraste los típicos y que son claros, la pandemia, recuperación económica, cambio climático, pero Alemania tiene un gran déficit y eso es algo que se le critica a Angela Merkel en materia de innovación, en materia de digitalización. O sea, nosotros tenemos sistemas informáticos, nuestro CERVEL, todo es mucho más avanzado que en Alemania. Invirtió muy poco en infraestructuras. Entonces también ahora se comprometen a invertir en infraestructuras, es decir, gastar dinero público en infraestructura. ¿Pero porque nunca tuvo la prioridad, Paulina, o porque las prioridades fueron cambiando en el camino? Porque Angela Merkel cuidó mucho algo que Alemania siempre ha cuidado, que es la inflación. Y eso es un trauma que viene desde la Guerra Mundial. Entonces, no invirtió mucho. El gran ejemplo que se pone como símbolo es el aeropuerto de Berlín, que uno dice el aeropuerto de Berlín es moderno como los otros aeropuertos de capital, y no es así, lleva mucho tiempo sin cumplir con este plan de ampliación y de modernización, pero eso es solo un ejemplo. Entonces no invirtió en obras públicas y eso también era criticado por el resto de los países, porque si Alemania no invertía, significaba también que la economía estaba mucho más congelada que si es que Alemania pusiera y le diera un estímulo económico, fiscal a la recuperación económica. Y que estén los liberales en el Ministerio de Finanzas, ¿eso qué trampolín es para un próximo proceso electoral? Lo pregunto por lo mismo, por el cargo que ocupó Scholz y que finalmente lo tiene de alguna manera en el cargo que está ahora.
Bueno, tú sabes que la política en Alemania Y en aquí en cualquier todas parte del mundo. partes es incierta. Sí. Estamos viviendo procesos de cambio muy importantes en las sociedades. Alemania lo está demostrando. Hay votos que no son fidelizados. Ya vemos que votos de Merkel se fueron sin ningún problema a los verdes o a los liberales o a los socialdemócratas. Por lo tanto, ya nadie puede endosar votos tan fácilmente como se pretende. Por lo tanto, no podemos saber qué pasará con los liberales, pero los liberales le dan una cierta calma al resto de los europeos. Pero esa ambición de querer ocupar un... Es difícil el caso de los liberales porque son un partido que incluso en dos periodos anteriores estuvieron fuera de incluso el Bundestag, porque sacaron menos del 5% y tuvieron menos de 3 candidatos directos, porque tienen un sistema bien particular. Estuvieron fuera. Entonces siempre ellos han sido como acompañantes de... Entonces veo difícil, aquí la pelea todavía sigue siendo entre socialdemócratas, cristianos, los demócratas cristianos junto con los socialcristianos, pero los verdes tienen muchísimas más ambiciones de poder algún día liderar y hay que ver qué es lo que pasa con esta coalición. Pero está muy interesante en todo caso el escenario y es bueno, y además haberlo profundizado, Paulina Astroza, contigo aquí en el estudio. No, gracias y feliz, como te digo, de estar aquí de nuevo físicamente. Exacto, y presencialmente. Gracias, Paulina.